Dicen que detrás de cada genio hay un precio que pagar. Y Roberto Gómez Bolaños, el hombre que nos hizo reír durante décadas, también lo pagó. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué se escondía detrás de esa sonrisa amable? Detrás del creador del Chavo, del Chapulín Colorado, del hombre que marcó la infancia de millones de mexicanos? Porque, aunque todos lo recordamos como el símbolo del humor blanco, de la inocencia y de la risa familiar, Roberto también cargaba con sombras, con hábitos, manías y decisiones que poco a poco fueron apagando la luz del genio. Y lo más curioso es que muchos de esos hábitos parecen inofensivos, casi normales, pero en su caso, se convirtieron en un veneno lento. El público veía al Chavo corriendo con su barril, soñando con una torta de jamón, pero no veía a Roberto detrás del personaje. No veía las noches sin dormir. La presión constante por mantener viva una imagen perfecta. El miedo a fallar, a envejecer, a perder la creatividad. Porque sí, aunque El Chavo del Ocho fue una obra de amor, también fue una prisión. Imagina esto. Un hombre obsesionado con el trabajo, con el control, con la perfección absoluta. Roberto escribía, dirigía, actuaba, corregía guiones, evitaba vestuarios y editaba chistes. Y revisaba hasta el último detalle de cada capítulo. Nada escapaba a su mirada. Ni un diálogo, ni una pausa, ni un gesto. Todo debía pasar por él. Y esa obsesión, que al principio lo convirtió en un genio, fue la misma que con el tiempo empezó a consumirlo. Pocos lo saben, pero su vida estaba completamente entregada a su trabajo. No tenía horarios, no descansaba, no delegaba. Mientras otros dormían, él seguía escribiendo. Mientras el elenco salía a relajarse, él seguía revisando libretos. Mientras el mundo disfrutaba sus risas, él estaba encerrado en una oficina corrigiendo cada palabra que saldría al aire. Y aquí surge una pregunta incómoda. ¿Cuánto vale el éxito si para alcanzarlo tienes que sacrificar tu paz? Roberto lo dio todo. Y cuando digo todo, hablo literalmente. Su tiempo, su salud, su familia, su cuerpo, porque ese nivel de autoexigencia no se mantiene sin consecuencias. La tensión, la falta de descanso y la constante ansiedad por mantener su legado comenzaron a reflejarse en su salud. Su cuerpo empezó a pasarse la factura, pero como todo perfeccionista, se negaba a detenerse. Todavía puedo más, decía. Un capítulo más, una idea más, un sketch más. Y sin darse cuenta, se volvió prisionero de su propio personaje. El hombre que enseñó al mundo que se puede ser feliz con una torta de jamón, en el fondo, ya no recordaba lo que era descansar. Pero lo más triste no fue eso. Lo más triste fue que, mientras el mundo lo adoraba, él se fue aislando, cada vez más solo, más cansado, más frágil. Roberto vivía con un temor que pocos imaginan, el miedo a ser olvidado. Ese miedo lo llevó a trabajar sin parar, a no soltar nunca su lápiz, a revisar cada palabra como si su vida dependiera de ello. Y en parte, así era. Su vida giraba completamente en torno a su obra. Si dejaba de crear, sentía que dejaba de existir. Si no escribía, no respiraba. Pero ese amor al trabajo, ese compromiso casi religioso con sus personajes, fue precisamente uno de los hábitos más destructivos que tuvo. Porque el cuerpo tiene límites, aunque el alma no lo quiera reconocer. Dicen que su salud empezó a deteriorarse años antes de que el público se diera cuenta. Pero él no quería mostrar debilidad. Nunca lo hizo. Siempre quiso ser el héroe que solucionaba todo. El chapulín que aparecía cuando nadie más podía. Esa era su maldición. No saber detenerse. Y es que hay algo profundamente humano en eso. ¿Cuántos de nosotros seguimos trabajando incluso cuando el cuerpo ya no puede más? ¿Cuántos seguimos fingiendo estar bien por miedo a decepcionar a los demás? Roberto era como muchos mexicanos, fuerte por fuera, roto por dentro. Y quizás por eso conectó tanto con el público. Porque detrás de su humor había dolor, detrás de su sonrisa había nostalgia, detrás del Chavo había un hombre cansado que aún creía en la bondad. Y justo ahí está el misterio más grande. ¿Fue esa obsesión lo que lo hizo inmortal?
o lo que lo destruyó? Esa pregunta no tiene respuesta simple, pero al entender sus hábitos podemos ver al verdadero Roberto Gómez Bolaños, no al ídolo, sino al ser humano. Y uno de esos hábitos, quizás el más peligroso, fue su relación con el tiempo. Él no sabía vivir sin estar creando, no sabía descansar, no sabía detenerse. Su reloj no marcaba horas, marcaba ideas. Y cuando alguien vive así, el cuerpo se apaga antes que el alma. Con el paso de los años, la vida de Roberto comenzó a transformarse en un círculo silencioso donde el trabajo era su única compañía. Ya no era el joven soñador que escribía para divertir, sino un hombre que temía detenerse porque detenerse significaba enfrentarse a sí mismo. Su perfeccionismo se convirtió en una carga, una voz interna que nunca lo dejaba en paz. Revisaba guiones una y otra vez, buscando errores que nadie más notaría. Si una risa no sonaba auténtica, la escena debía repetirse. Si un gesto no transmitía emoción, se volvía a grabar. Todo debía ser impecable. Pero esa búsqueda de perfección empezó a robarle algo mucho más importante: la capacidad de disfrutar lo que hacía. Ya no reía como antes. Ya no miraba a sus personajes con ternura, sino con una especie de cansancio disfrazado de compromiso. Quería mantener viva la magia, pero cada día le costaba más. Y aunque seguía creando, en su interior se sentía vacío. Su entorno lo notaba, pero pocos se atrevían a decirle algo. Su mente estaba atrapada entre el deseo de seguir siendo el gran Chespirito y el agotamiento que lo consumía. Ese contraste lo llevó a aislarse de muchos de sus compañeros, incluso de aquellos con los que compartió los mejores años de su vida. La fama que tanto había construido se convirtió en una barrera. Mientras más grande era su nombre, más solo se sentía. El elenco que alguna vez fue su familia comenzó a dispersarse y las tensiones entre algunos de ellos no ayudaron. Roberto, en lugar de acercarse, se encerró más. Trabajaba desde casa, escribía sin parar, se alejaba del ruido del mundo, pero también del cariño humano. Y ahí estaba el segundo gran hábito que lo destruyó: el aislamiento emocional. No sabía cómo desconectarse del personaje ni cómo reconectarse con las personas. Vivía entre papeles, cámaras y recuerdos, pero no entre abrazos. En su mundo interior, el silencio era el único testigo de sus pensamientos. Cada logro era una alegría fugaz, cada éxito una presión nueva. Y lo más doloroso fue que ese aislamiento también afectó su salud mental. La mente de un genio es brillante, pero también puede ser su peor enemigo cuando no hay descanso. Roberto comenzó a sufrir de un agotamiento crónico, de una tristeza silenciosa que ocultaba tras su sonrisa. A veces, en medio de una entrevista, se notaba su cansancio. Su voz era pausada, más débil, como si hablara desde un lugar lejano. La edad y las exigencias comenzaron a pesarle, pero él seguía, no podía detenerse. No quería decepcionar a su público, ni admitir que su cuerpo pedía un respiro. Su disciplina fue admirable, pero también fue su perdición. Cada día se exigía más, sin entender que el amor al arte también implica saber descansar. Y en ese punto su salud física empezó a deteriorarse aún más. Los médicos le aconsejaban reducir su ritmo, pero él no escuchaba. Decía que mientras pudiera escribir, seguiría adelante. La idea de detenerse lo aterraba más que la enfermedad misma. Era como si su identidad dependiera de su capacidad para crear. Y en cierto modo así era. Para él escribir era respirar. Pero con el tiempo, esa respiración se volvió más corta, más difícil. El cuerpo, agotado por décadas de esfuerzo, empezó a rendirse, lentamente. Sin embargo, él nunca quiso que el público lo viera vulnerable. Siempre quiso ser recordado como el hombre fuerte, el creador, el que nunca se rindió. Pero lo cierto es que detrás de esa fortaleza había un hombre cansado, con miedo, que ya no encontraba consuelo ni en su éxito. Y quizá ese fue el tercer hábito que lo llevó al límite: negar sus propias emociones. No hablaba de lo que sentía, no pedía ayuda, no mostraba debilidad. Se había acostumbrado tanto a ser el que hacía reír que se olvidó de llorar, y eso, a largo plazo, lo quebró por dentro. Porque cuando uno vive reprimiendo sus sentimientos, el alma se enferma,
Y Roberto lo sabía, aunque nunca lo dijo. En sus últimas entrevistas, sus palabras sonaban más filosóficas, más nostálgicas, como si en el fondo supiera que el final se acercaba. Hablaba del tiempo, de la vida, del amor, de la importancia de la bondad. Era como si tratara de dejar un legado más grande que sus personajes. Y lo logró, pero su cuerpo ya no podía sostener el peso de tantos años de entrega. El cansancio lo alcanzó. Su corazón, que alguna vez latía con la energía de un niño, se volvió lento, cansado, pero aún lleno de amor por su público. Y así, poco a poco, comenzó a despedirse sin decir adiós. Dicen que el alma de un artista nunca muere, que su voz sigue resonando en cada rincón donde alguna vez hizo reír. Y en el caso de Roberto, eso es completamente cierto. Pero detrás de esa eternidad hay un mensaje silencioso que muchos no notan: el costo humano del genio. En sus últimos años, Roberto empezó a reflexionar más sobre el sentido de su vida. Ya no escribía tanto, ya no grababa, pero seguía pensando. Su mente no podía apagarse incluso cuando su cuerpo ya pedía descanso. Vivía rodeado del amor de su familia, especialmente de Florinda, quien lo acompañó hasta el final, cuidando cada detalle, protegiendo su intimidad, evitando que el mundo viera lo frágil que se había vuelto aquel hombre que antes parecía invencible. Sus días transcurrían entre recuerdos, risas lejanas y silencios profundos. A veces, encendía la televisión y se veía a sí mismo en la pantalla, con el traje rojo del Chapulín o con el gorrito del Chavo, y en su mirada se mezclaba el orgullo con la nostalgia. Era como ver a otro hombre, uno que ya no existía pero que vivía eternamente en el corazón de los demás. En el fondo sabía que había dejado una huella imborrable, pero también comprendía que su cuerpo estaba agotado. Los años de esfuerzo, las desveladas, la tensión constante, todo le había pasado factura. Su salud se deterioraba lentamente, y aunque luchó por mantenerse fuerte, su cuerpo ya no podía seguir el ritmo que su mente le exigía. En sus últimos momentos de lucidez, cuentan que hablaba con serenidad, con una especie de paz que solo llega cuando uno acepta que su misión está cumplida. Porque al final, Roberto entendió algo que tardó toda la vida en descubrir: que el verdadero valor no está en la perfección, sino en el amor que dejamos en los demás. Y él dejó mucho amor. Lo dejó en las risas de los niños, en los recuerdos de los adultos y en las frases que aún se repiten con cariño. Fue sin querer queriendo, no contaban con mi astucia, se me chispoteó. Cada una de esas frases se convirtió en un pedazo de su alma que sigue viva. Su muerte no fue el final, fue la confirmación de que un hombre puede volverse inmortal a través de la bondad, del trabajo y de la risa sincera. Pero también fue una advertencia, una lección para todos los que alguna vez han sentido que deben darlo todo, sin descanso, para ser recordados. Roberto nos enseñó que el éxito sin equilibrio se paga caro, que el cuerpo tiene límites y que la mente necesita tanto descanso como inspiración. Su historia no es solo la de un comediante, sino la de un hombre que amó su oficio hasta que su cuerpo no pudo más. Y quizá esa sea la ironía más grande. El hombre que más nos enseñó a reír fue también uno de los que más sufrió en silencio. Hoy, cuando volvemos a ver un capítulo del Chavo, no solo recordamos la infancia, recordamos también al hombre detrás del mito, al que convirtió su dolor en humor, sus miedos en arte y su fragilidad en eternidad. Y es ahí donde nace el verdadero legado de Roberto Gómez Bolaños. Porque más allá de los aplausos, más allá de la fama, su historia nos recuerda algo esencial: que la risa más pura nace de quien ha conocido el dolor, y que los genios también se desgastan, también sienten, también necesitan detenerse. Tal vez por eso su obra sigue viva, porque en el fondo todos somos un poco como el Chavo, soñadores, imperfectos, frágiles, pero llenos de esperanza. Y cuando escuchamos su voz, cuando recordamos sus personajes, algo dentro de nosotros despierta, como si el niño que fuimos volviera a reír una vez más. Esa fue la magia de Roberto: transformar la tristeza en ternura, el cansancio en risa y el paso del tiempo en un legado eterno. Porque aunque el cuerpo se apague, la risa verdadera nunca muere, y mientras alguien en cualquier rincón del mundo vuelva a decir eso,
Su alma seguirá viva, riéndose con nosotros, recordándonos que ser feliz, aunque